Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la casita de las ratitas apicuriosas. Diosas, aquí estamos. ¿Qué tal, Rafa? Con qué ímpetu y con qué ganas te veo entrando aquí al episodio de hoy, ¿eh? Lógico, grabamos viernes, pues se nota, ¿no? Bueno. Se nota. Bueno, traemos cositas interesantes en este mundo, en este tsunami de las APIs y de los MCPs y de todo este tipo de tecnología que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Novedades, tenemos algunos temas de seguridad que esos te los dejo a ti porque eres la superestrella. Y volviendo con los MCPs y con las APIs y con todo esto, pues podemos hablar de la nueva feature que ha sacado ChatGPT para conectarte con diferentes aplicaciones. Así que, ¿con qué quieres empezar, Alex? Esto es brutal, lo de las apps. Lo presentaron el otro día y sí, realmente ya he leído en varios sitios que si están montados en un sistema operativo, que sí, bueno, ya hay mucha fumada, pero sí que cambia todo el ecosistema, ¿verdad? Es un paso más. Sí, estamos anunciando que el ecosistema está cambiando, pero es que poco a poco va a cambiar. O sea, yo, sinceramente, el uso que hago del navegador cada día es menor. Entonces, no sé, aquí se va a redefinir el estilo. O sea, seguramente se va a quedar las páginas web como unas landings, digamos, presenciales y bueno, evidentemente para el trabajo y tal. Pero no sé. El tema es que va a cambiar, está cambiando. No va a cambiar, no. Está cambiando todo y nosotros estamos ahí en medio. O sea que eso es importante. Bueno, y he visto que ¿qué nos cuentas del tema de seguridad ahora antes de que yo me ponga a hablar de las apps? Sí, pues de seguridad comentaros un tema que encontré el otro día sobre un backdoor malicioso en un MCP que, bueno, que ha encontrado un agente y ya os dejaremos el enlace aquí de la historia, pero han encontrado un MCP que de un paquete malicioso llamado Postmark MCP que está disponible en NPM y que actúa como un módulo de MCP. Lo que pasa es que es un componente que te permite enviar correos y demás. Y la historia es que detrás de una cuenta de GitHub, un tío parece normal, un developer, con foto, ¿vale? No, ni dibujito ni nada, o sea, una persona aparentemente bien. El paquete lleva 15 versiones, ¿vale? Van por la 1.0.15, iban. Y todo bien, ningún problema. Y este equipo de seguridad detecta que a partir de la 16, este paquete hacía una cosa tan sencilla como enviar una copia oculta de los correos que eran procesados por el MCP y se enviaba una copia del correo al tío, al owner del MCP. Y bueno, al final parece ser que este MCP lo está utilizando, bueno, ahí tienen 1500 descargas semanales. Pues que desde el desarrollo de Python o de lo que sea, o de Node, me has dicho, claro, pues estará utilizando este framework, esta librería. Y claro, cada vez que alguien está enviando algo que esté utilizando esta librería, le va a llegar una copia al autor, pero ¿para qué la quiere? Exacto. Pero claro, aquí hay facturas, el equipo este de seguridad, hay correos de facturas de empresas, correos de personales con passwords, o sea, es alucinante. Y al final, el resumen, un poco la moraleja del tema es que tampoco, o sea, la parte complicada del tema es que el desarrollador no hackeó nada, no explotó un day zero, no usó ningún vector de ataque sofisticado. Dice, simplemente son los usuarios de este MCP que le han dado las llaves y le han dicho, toma, ejecuta este código con todos mis permisos y haz lo que quieras. Y aquí hace un debate de decir, ojo con los MCPs, que no. Hacemos dogmas de fe y eso, oye, el tío llevaba 15 versiones y era un MCP normal que enviaba correos y tal. Y a partir del 16, pues no sé, el tío empezó a hacer copias, a enviarse copias de los correos y parece ser que luego hacen una redirección a una tienda virtual que se llamaba Bishop no sé qué. No sé, una cosa muy rara, pero realmente es un poco flipante porque es como,
oye, hay que ponernos en guardia, ¿sabes? Ojo. Lo que hay que tener claro en estos escenarios es que al final las cosas progresan y los malos progresan. Si antes estaban en el mundo API y en el mundo base de datos, inyección de dependencias o en el prompting, que también hay formas de hackear el prompting y toda la historia, pues los MCPs pues también van a estar, ¿no? Entonces, aviso a navegantes, ojo, cuidado, porque al final los malos están en todos lados y los MCPs no son una excepción. Sí, la reflexión que hacía el grupo este de hacking era un poco de, oye, que lo que les aterra es una herramienta que puede ser completamente legítima durante meses, la tienes instalada en producción, te está funcionando, se vuelve esencial para tu flujo de trabajo, ¿vale? Porque te sirve, etcétera, etcétera. Tu equipo de desarrolladores empieza a depender de ella y de repente un día en un update te saca la versión 1.16, tú que estás confiado en que funciona y tal, te meten el malware, te meten el tema de la copia oculta y se te convierte en una puerta trasera activa por la cara. O sea, bueno, ojo, porque es delicado, hay que vigilar con todo esto. Sí, por eso cada vez más los fabricantes y los expertos en todo este tipo de tecnología pues están haciendo muchísimo hincapié en que no nos olvidemos de la seguridad. Y autorizaciones, autenticaciones, OAuth y toda la historia al final tienen que llegar también y aterrizarlo en los MCPs, porque es que si no, bueno, yo tenía un debate la semana pasada con Isabel Mouri, que estuvo con nosotros en la primera edición, y hablábamos precisamente de eso, que vale, todo esto está muy bien, pero lo que no puedes es ir a saco con los MCPs sin protegerte, al igual que pasaba con las APIs, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que crear conciencia y los MCPs están muy bien, con un protocolo diferente, WebSockets o todo lo que tú quieras, pero al final lo coherente es que te protejas del uso malintencionado de estos MCPs. Así que, bueno, estaremos atentos a tus nuevas investigaciones y a ver qué nos encontramos, qué nos depara el futuro, pero seguro que no serán tan inocentes como esta. Recuerdo que ponerte en copia oculta, pues vale, es una forma de recoger información. No se me ocurre cómo puedes hacer mucho daño con esto, pero la cuestión es que si lo están haciendo es por algo. No me puede robar mucha información personal, ¿no? Al final, si lo metes en un flujo de datos de cosas y tal, vas a ver. Pues vale, sí. No sé, es curioso. Pues sí. Pues nada, oye, si quieres, comentamos también un poquito las nuevas novedades que trajo ChatGPT esta semana. Porque claro, hablamos de APIs, pero claro, al meter en el mundo BCP, ya dentro del mundo APIs, integraciones y tal, pues la IA está cada vez más de la mano. Y una de las features pues claro, podemos pensar, oye, ya empezaron a sacar features con los GPTs, la gente de OpenAI. Sí, pero que levante la mano quien está utilizando a día de hoy un GPT de estos. Porque claro, o sea, al final no tiene mucho. Yo tenía unos cuantos como favoritos y debo reconocer que llevo casi 2 meses sin utilizar un GPT de estos y claro, pues no sé, no acabo de verle mucho sentido. Pero en cambio lo que están haciendo es dentro de su interfaz gráfica te puedes conectar a herramientas online como por ejemplo Miro. Es una pasada porque tú te coges y te logas en ChatGPT, a la vez te estás logando en Miro y le puedes decir que cuando tengas un documento claro, un análisis claro, te lo haga más visual llevándolo a Miro y te lo crea. Ostras, va a ser o está siendo una de las novedades más chulas que yo he visto hasta ahora, ¿eh? O sea, está muy bien, porque ya estás uniendo diferentes empresas. Exacto, y la demo de Spotify también, de oye, tengo un cumpleaños, prepárame una lista de música para tal. Y se conectaba a tu Spotify, te montaba la lista y chimpum. O sea que Sí. eso, y en Miro y en Booking, o sea, ya han sacado varias apps y me parece brutal, la verdad. Es un paso más. Sí, como tú decías, no sé si va a ser la construcción de un sistema operativo, no sé si va a ser la muerte de los navegadores como los conocemos a día de hoy, porque también hay que reconocer que los navegadores se están reinventando, sobre todo Google, porque se ve que la gallina de los huevos de oro se le está escapando y está metiendo la IA por ahí. Están redefiniendo la forma en la que vamos a consumir la Internet en el futuro. Entonces, sí, esto es súper interesante.
como interesante es el invitado que tenemos hoy. Eso. Vamos a ello, va. ¿Quién tenemos hoy, Rafa? Va, cuéntanos. Tenemos a Sergio, ahora se va a presentar él, ¿vale? Es un compañero, es un certificado Microsoft como yo. También tiene un podcast, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me llevaba días atracándome, bueno, meses, la verdad, atracándome diciendo, oye, me tienes que invitar, que hacer las cosas súper chulas y tal. Bueno, no sé si me hacía la bola o no me hacía la bola, pero bueno, la verdad es que, bueno, es un compañero, está en una empresa que, como sabéis, no podemos decir nosotros el nombre, ya lo dirán ellos si puede, ¿vale? Es el Head of API de esta empresa y nos va a contar, pues cómo se vive todo el tema de la apificación dentro de una empresa multinacional gigante. Pues vamos a conocerlo y a ver cómo se nos presenta. ¿Qué tal, Rafa? Buenas, Alex. Pues nada, ahora puedo mentir a la audiencia entonces, ¿no? Puedo decir lo que quiera. Ahora sí, tú mismo. Sí. El problema es que te conocemos, ¿eh? Sí, voy a intentar no alargarme mucho, que ya no va cumpliendo años de largas en los relatos. Pues nada, Sergio Hernández, natural de aquí de Madrid, y bueno, un lover de esa tecnología. Llevo ya pues 16 años más o menos pegando tiros por esta profesión, y ya hace unos cuantos años más orientado al mundo API. He pasado por casi todos los estamentos de la tecnología, arquitectura, management, manager, y hace unos años estoy trabajando en el grupo NN como Head of API y también como Jefe de Engineer en otros proyectos. Y muy recientemente, ya directamente para NN Group, que tenemos un proyecto muy bonito aquí en Madrid, montando un nuevo Digital Hub desde hace más o menos un año, y montando mucho API, mucho IA y mucho backend. O sea, muy contento. Y bueno, Rafa lo ha dicho, pues el que no me conozca me puede seguir. Estoy mucho en redes, comunidades, como speaker, patrocino, ayudo en API Audits, estoy en todos los lados, así que... Muy bien, genial. Lo que haga falta. Me quedo con la frase API Lover, ¿sabes? Voy a hacer etiquetas y stickers con esto, ¿eh? Hay días que menos Lover, pero sí. Eso, depende si hay War Room o no. Exacto. Lo de War Room podían probarlo, ¿eh? Eso te lo digo. Eso. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia y vamos a tocar fibra. Vamos a tocar fibra directamente, ¿eh? Vale. ¿Cómo llegaste? Para la gente que no te conozca. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo acabaste con APIs? Porque al final uno empieza desarrollando y tal, y ¿cómo acabas? Head of no sé qué de APIs. Porque te voy a decir una cosa, cuando alguien hace la carrera no estudia para ser API Lover. No, de hecho no había APIs yo, por lo menos cuando estudié la carrera. Había DTOs, había web service o estas cosas, pero y yo me había hecho relativamente joven, que dirá alguno que había por ahí estas perforadas. Pues yo de siempre no me han dejado programar. No, yo tengo una formación aparte de académica de la vida, estuve mucho tiempo de camarero, yo creo que se me abrió los oídos y me soltó la lengua. Entonces, cuando llegas a la parte techie de la profesión y si sabes hablar un poco y además sabes vender, pues tienden siempre a llevarte hacia el management, ¿vale? Sobre todo en España hay un push ahí a la gente a llevarte ahí. Entonces, yo creo que desde los 6 meses de profesor... Eso no es lo que dicen que es un vendemotes o algo así, no se me parece... Bueno, yo es cierto que tengo una facilidad que también tengo un muy background técnico. Pues yo intento siempre irme más a vender buenas motos y no malas. Pero no, tampoco me gusta la venta, pero sí es cierto que siempre como más o menos tú te coordinas y coordinas gente, pues siempre me han puesto de manager, ¿vale? Team leader, luego principal team leader, luego manager, head, nombre que se había inventado en el mercado para fidelizarte en la empresa. Y bueno, llevo muchos años desarrollando software, sobre todo para todas las tecnologías, pero un poquito más en el mundo de Microsoft, pues un poco lo que me he formado más. Y ya hace unos años, pues llegó el auge un poco de las APIs, sobre todo en el mundo telco, retail y ya recientemente en banca. He sufrido algún que otro proyecto de estos y la he disfrutado. Y le fui cogiendo un poco de gustillo, ¿no? Pues empecé un proyecto de apificación para telco con API, luego ya me fui un poquito más a Azure API Management y los últimos 5 años más o menos, pues caí como arquitecto aquí en National, Nederlanden. Había un API Management que se usaba pues, prácticamente pues, por acabarlo, no había cero APIs en producción. Y dije, lo habían comprado para conectar a un tipo de servicio de backend legacy que no llegaba desde un frontal. Y dije, pues que esto no es para esto, ¿no? Esto va para un poquito más.
Y después de 5 años, pues tenemos ahí unos 30 dominios de APIs, cerca de 1000 revisiones y 100 APIs, todas en producción, la gente muy contenta y hemos aprendido mucho, ¿vale? Posiblemente en el mundo telco aprendí más, porque como se van comprando unas a otras y van sumando capa a capa, servicio a servicio, entonces ahí aprendí bastante también. Pero bueno, de retorno de la vida, pero vamos, hago de todo, también si no hay que mentir, también hago backend, hago frontend, no sé. Intentamos hacer un poquito. Cacharreando, ¿no? Pues sí, pero el mundo API siempre está presente. Ya, bueno. Yo solo quería preguntarte otro clásico. ¿Dónde estás? En National Netherlands. ¿Qué papel juegan las APIs en toda esta transformación que hacen estas entidades, este tipo de entidades tan grandes? Mira, yo como además tengo perspectiva internacional y también local, a nivel local había una necesidad de expandir producto y prácticamente la integración que tenía el sector bancario era por fichero, XFB, FTPs y cosas de estas, y bueno, Eritrean y algún protocolo más por ahí. ¿Estás seguro que no estabas trabajando con tarjeta perforada? Porque estás diciendo no, un crítico, Tenía en cuenta que el retail va un poco más avanzado y industria, pero el sector bancario casi todos los cores son DB2. Son S400, COBOL, Mainframe, servicios muy grandes de una planta entera de un edificio que llevártelo a cloud ya es difícil, llevártelo al sistema integrado de APIs es aún más, ¿vale? ¿Te suena, Alex? ¿Te suena? Sí. Posiblemente les sonará. Nosotros hemos conseguido apificar el S400. En su momento no había ningún partner por API. Yo creo que ahora tenemos unos 9 aquí en España. Y bueno, ese modelo lo exportó National en el local a un modelo más internacional y se están construyendo incluso Meso Layer que le llaman y apificaciones a nivel grupo, a nivel internacional. ¿Qué te permite la API? Aparte de ampliar tu negocio, aquí lo que hemos visto que te permite un poco ser homogéneo, ¿no? En cómo accesar los datos, a nivel de proceso intentar estandarizar ciertos accesos. Que no todos los países de una gran multinacional tienen pues, la misma costumbre, la misma lógica de negocio, los mismos mapeos. Es complicado, pero el API te fuerza un poco a poner orden. No hace magia, ¿vale? Sí. Pero sí te obliga un poco al menos a pasar por un estándar. Exacto, ordenar mucho legacy, transformar muchas cosas, ya que estás, aprovechas, etcétera. Sí, aparte del legacy ya el modelo, ¿no? Nosotros hicimos un poco el modelo Accor, que es un poco el estándar de mundo seguro, igual que tiene banca el suyo y demás. Y es muy complicado, porque al final cada país, cada departamento tiene pues su access local, su proceso que mueve cosas importantes, cosas muy legacy y es muy complicado. El dato no está limpio en este país ni en ningún. Ahora es complicado. Me encanta que digas eso, me encanta que me digas que el dato no está limpio, que es complicado, que tal, siempre quejándonos, pero te voy a pedir que elijas solo uno de esos retos. ¿Vale? ¿Cuál de esos retos para la adopción de la cultura API crees que dentro de tu organización han sido los más complicados? Porque lo vendes todo como si fuera un paraíso y... No, esto es un drama, no sé cómo funciona. Por eso me extrañaba. Nosotros tuvimos suerte, era nuevo. Entonces, cuando es nuevo, realmente es más sencillo, ¿vale? Es cierto que abrir caminos siempre es complicado para tomar decisiones que luego te arrepientes, luego otras que te confirman. Pero en mi departamento en concreto empezamos por la parte nueva. El más drama que es, pues la evangelización, la adopción, el hacer entender a las personas que el protocolo ha cambiado. Eso es complicadísimo. Luego llegan muchos negacionistas con la seguridad, ¿no? Esto es seguro, esto es inseguro. Pues no, al final el no conocimiento genera la desconfianza genera el parón, ¿no? Pero realmente lo que a mí me ha costado es en un plano nacional yo ya lo había vivido incluso multiempresas nacionales. Cuando empezamos a entrar en multinacionales te das cuenta que va más allá de un problema técnico, a veces un problema político, ¿no? De dónde reside el dato. Eso. De que dónde no sé qué. Sí. Y hay mucho tiro, hay mucho tiro. Y luego nadie quiere doblar no a su tercero o armonizar procesos incluso, es muy complicado. Pues ya no es un CISO, un CIO y un CTO, ahí ya 1 por 11 se complica la conversación. Entonces, el mayor reto es de educación, es el de entenderlo. Y luego, otro reto más técnico, que a mí también me cuesta, es el hacerle entender que no todo sale en la base de desarrollo, ¿vale? Sabéis que venimos de la deja de tirar código, a todo el mundo le encanta. Estos equipos están siendo muy negacionistas con la IA, yo sé que luego me preguntaréis por ello, y también son muy negacionistas con las API, ¿no? Es pues todo por código, todo por pipeline.
Y el mundo de la gobernanza, el mundo del API es mucho más sencillo y más complejo a la vez. No necesitas hacer un gran backend para tener un gran catálogo de servicios. No lo necesitas. Entonces hay gente que empieza la casa por el sótano y empieza ya a construir cosas bien montadas, pues es cierto, pero barbaridades, y luego el gobierno no se define, o no tenemos un plan de crecimiento orgánico a nivel de dominio. A mí eso me parece otro reto importante, que no todo el mundo se especializa en eso, ¿vale? Y hacer un API no es tirar un código en Node, en .NET o en Java y que tire con REST. Para mí es algo más difícil. Wow. Me encanta, me quedo con eso. Mira, por primera vez estoy de acuerdo contigo. Que tú y yo siempre... Pues es complicado. Ya sabes que tú y yo siempre estamos chinchándonos en todos los eventos que llevamos y tal. Pero mira, voy a... O sea, para mí, claro, una API no es solo código. Hay muchísimo más. Y no todo tiene que ir a Scode, no tiene que todo seguir en flujos. Hay mucho más detrás. Es toda una filosofía de desarrollo. Y no lo he vivido en unos Teams, y explicarlo. Muy complicado. Totalmente. Es que es muy complicado. Es que no es tan sencillo como parece, ¿sabes? Una API, bueno, pues nada, pues los pongo, esto está tirado. Está aquí un PyRes o lo que sea y tiras para allá. No, aquí es súper incómodo, ¿eh? Yo puedo decir que el último proyecto que he estado, que es el que mejor he hecho, porque otros lo he hecho muy mal. En 4 años no hemos pasado de una tercera versión de ninguna API, lo cual estoy muy orgulloso. Hemos hecho pues, un dominio y un gobierno pasado. Yo conozco otras empresas que tienen 800 versiones de la misma API. Es el rollo. Es un mundo. Yo todo un cliente me decía, tengo 1000 APIs. Digo, si tienes 1000 APIs tienes un problema en la cabeza, porque si tienes 1000 APIs distintas, yo no conozco, yo me tengo un negocio enorme, pero enorme. Imaginar que el sector banca seguros tiene un mogollón de departamentos, procesos, tipología de datos, y con 20 dominios te apañas. Es que no necesitas más. Si tienes 1000, 2000, 3000 APIs, lo que tienes es mucho tráfico, pero no mucho negocio. Entonces algo has hecho raro. O sea, Se reía Alex antes porque yo sé que él está muy de acuerdo con eso, pero bueno, es un mundo, eso es que ya lo hemos sufrido también. Depende de dónde caigas, y cada empresa de estas es un mundo y tiene sus... O sea, me fascina el rollo de que no, es que muchas APIs y tal, o no versionamos, y al final acabas en donde es madre, porque tengo prisa, públicame esto, no sé qué, ya lo corregiré. Al final es muy complicado, porque al final los equipos internos tienen sus plazos de entrega y sus timings y tal, y eso, hostia, ahora los de las APIs están obligando a versionar un breaking change o no, o lo que sea. Entonces es un poco... Al final parecen que tus OKRs, y voy a parafrasear al kilogramo API, ¿sabes? Los KPIs y toda la historia es kilogramo API. Nosotros teníamos un jefe que le decíamos, saludos Sergi, que le decíamos, ostras, tío, es que no se pueden valorar las APIs por kilogramo de API que tengas. No es así, o sea, tiene que ser por la calidad. Y era muy difícil llegar a ese entente, ¿no? La gente eso es más, es que... Totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso es la típica discusión de si enfocas el gobierno como un proyecto o como un producto. Entonces eso. Un producto es caro, pues tienes que hacer una fase inicial de análisis tremenda, como hacer el negocio y demás, y no es sencillo. Un proyecto es más barato, pero el proyecto te va a generar mucho más outcome. Te va a generar... Depende como... Pues llevan diversionado, peticiones, feature, y eso no se puede borrar. Y una vez que arranca lo súper complicado, ¿eh? Pues luego decirle a un cliente, no te puedo versionar esto, pues ya sí es rápido. No, que a mí esta no me gusta. Bueno, vale, te gusta, pero me da campo de más o me da campo de menos. Pues bueno, hay que trabajar un poco en dominios, en seguridad, hay que invertir en otro tipo de cosas, no solo ir en contratos. Hay mucha gente y es complicado. Al final... Sí, primero que la gente, la palabra dominio está maldita porque mucha gente entiende una cosa y... O sea, la palabra dominio hay mucha gente que la entiende diferente. Para ti dominio no es lo mismo que para mí. Luego está el dominio funcional y el dominio técnico, y todos son dominios, pero... Jolín, a nivel de APIs hay que tenerlo todo esto súper Tú lo acabas de decir, mira, me está pagando ahora un proyecto nuevo. Para mí la API debería ser sponsorizado más por negocio que por IT. Y yo sé que esto va a tomar mal. Pero ¿por qué lo digo? Porque es que hay que saber debería ser así, Es que debería ser así, Porque cuando tú tienes un sponsor que tiene el cliente Centric Customer, que le llamas y lo pones en el medio y le das mimo, al final tienes un catálogo en condiciones. Un catálogo de tu negocio. Si le das mimo, sí, si lo delegas, no.
Claro, pero en cambio, cuando tienes un proyecto más gordo, más grande, que puede ser, en serio, si al final el API Management no deja de ser tu puerta de entrada a tus datos, pero no a tu sistema, no tienes por qué apificarlo todo tampoco, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando tú quieres apificar tu backend en un API Management, al final tienes mogollón de microservicios, granulares, 600 APIs, 700 APIs, 800 APIs, que luego nadie sabe gobernar. Entonces, es complicado. Yo creo que en el punto medio está la virtud y tener un equipo técnico que conoce el negocio es lo mejor, pero no, eso no siempre se da. No me explica. Pues sí. Totalmente. Bueno, ahora ya conocemos tu contexto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está. Vamos a preguntarte cómo está evolucionando el ecosistema de API, porque, jolín, viene un tsunami o está llegando un tsunami y no sé si lo estamos surfeando o nos está atrapando, ¿no? O sea, lo que viene es muy gordo, ¿no? O sea, ¿tú qué tendencias crees que destacarías del mundo API? O sea, ¿qué nuevas, Async API, Async el año pasado, hace años pasados, ¿vale? Pero yo qué sé, eventos, GraphQL parece que revive de entre los muertos, Mesh, no sé, y bueno, ya evidentemente si tienes un grado de madurez, como nos estás contando, pues MCP, SICAR, etcétera, no sé, no quiero poner palabras en tu boca y me gustaría que nos contaras cómo ves la tendencia del mundo API. A ver, el mundo API está fuerte. Yo creo que nos queda muchísimo por hacer. Si bajamos al axioma que un API no es un web service, ¿vale? Para mí es algo más. Está claro, eso. Bueno, todos los que están escuchando este podcast saben que una API no es un web service. Porque hay algún despistado, ¿no? Porque alguien dirá, no, fíjate que no, bueno. Yo creo que el reto está ahora en que las grandes organizaciones, y quedan muchas, y entremos en un estándar de gobierno que no tenemos, ¿vale? Aún me sigo encontrando muchísimas compañías que o bien no tienen un buen gobierno de, como habéis dicho, por lo nombrado otro versionado, o está la moda de API, lo de API Portal sí o no. Yo creo que todavía estamos un poco inmaduros, ¿vale? Me siguen llegando por ahí correos con documentos físicos, no hay estándares entre compañías, cada uno está tirando un poco por un lado. Sí que está el OpenAPI de todo este tipo de estándares, pero a nivel de estándar de datos todavía no existe, ¿vale? No del todo. Yo sé que en banca sí, que en la parte de operaciones se está manejando mucho más. Y a mí, a nivel API, lo que me está faltando de todas las organizaciones, al final, cuando tú impones un API Management, impones un sistema distribuido, ¿no? Partes el monolito, posiblemente, empieza a distribuir un poco la carga operacional de tus sistemas, lo vas partiendo, ¿no? Pues si tú antes tenías un sistema core que hacía todo, facturas, envío de recibos, yo qué sé, alta de clientes, pues ahora es muy normal tener un B2C por un lado, un CRM por otro, un backend de pólizas, por ejemplo, en el caso de seguros por otro, ¿sabes? Y al final eso lo conecta vía API. ¿Dónde nos estamos pegando la coz? En el ownership, en la gobernanza de esos sistemas, y la monitorización, ¿no? Que todo el mundo dice monitoriza, pero monitorizar no es dejar trazas. Yo siempre lo digo a mis superiores, tú puedes sembrar de 500 un dashboard, pero ¿quién lo mira? ¿Qué acciones repercute un 500? Porque yo estoy harto de ver 1500 en una pantalla y yo sé que depende de qué endpoint es, y digo, esto ya es que falta el favicon de una web, que ya estoy harto de verlo. Y otro es que veo un 404 y me pongo a temblar, porque yo sé que ese 404 que me ha dado es algo raro, ¿vale? Claro. Entonces, yo también temblo con los 302, 400 o 503, hay un debate, o me decía mi jefe mucho, ¿no? Es que aunque un zip partición 500, tú tienes que controlarlo. Digo, ¿y qué hago? Llamo al tío, les hago de la cama, ¿no? Eso todavía, ya no digo en tu propia empresa, entre empresas, ¿qué pasa cuando un proveedor que te está dando algo tan sencillo como un servicio de salud no funciona? No te abre un turno, que ya ha pasado. Eso no está maduro todavía, ¿no? Hay empresas que están empezando a realizar eso a nivel 1, nivel 2, que eso siempre ha existido, el tema de los caos y demás, pero la monitorización de sistemas, aunque hay un montón de herramientas, Dynatrace, Splunk o lo que tú quieras, Grafana, no se acaba de consolidar en las organizaciones. Hay gente que lo hace por fuerza bruta, meter un equipo SRE, otros que es cultura y que cada equipo se maneje. Yo al menos no lo he visto ni montado nunca. Bien, ¿Tú no tienes un equipo de SRE? lo tenemos y de hecho, bueno, no es SRE como tal, hay un equipo para soporte y que no tiene incidencias. Yo te tengo que decir que, por ejemplo, en el departamento en la vida hemos tenido incidencias, todo madera, 5 años nunca se ha caído nada. Lo cual habla también que es mucho más maduro la infraestructura, pero sí que pasan cosas funcionales, ya no hay errores, en plan de, pues yo qué sé, un cliente ha perdido un documento de firma y casi siempre te das cuenta porque el cliente te ha llamado por el call center, casi siempre. Y mira que hay trazas, hay monitores, hay dashboard. Eso todavía
Yo llevo tiempo ir acompañando una vuelta y eso hay que madurarlo. Luego, lo acabas de nombrar tú. ¿Hacia dónde van las APIs? Pues si las APIs están atropelladas por el negocio, porque no siempre se entiende, y los datos que lo hemos nombrado no están demasiado limpios, pues tú lo has nombrado, NCP. Cuidadín. Yo soy un enamorado de la IA, yo de hecho del sábado estoy dando una charla de esto. Está muy bien para jugar, no es nuevo, pero hay una charla precisamente de esto de si analizar los últimos 30 años más o menos, de 2000, 1995, a 15 años sin cambio de protocolo, paradigma, SOAP, REST, microservices y Kafka, todo este tipo de mensajería por eventos, lotes, y ahora el NCP. No está distinto, Si lo consumes... Es que para mí son cosas diferentes, los MCP y las APIs. Sí, por eso es una evolución en cómo te integras. Yo, más allá de que sean compatibles o no, que yo creo que son muy compatibles, de hecho lo van a ser. De hecho, no les queda otra. Es cierto que relega un poco a un segundo nivel el API, ¿no? Lo que el microservicio ha sido relegado por la API, o mi opinión, hay gente que no lo piensa, pero el NCP posiblemente abstraiga un poco de la API. El miedo que me da a mí, es por eso nombrar primero la parte de monitorización, gobierno y compañías, es que alguien, pues véase algo marketingiano o alguien más así, menos técnico, y diga, bueno, con el NCP y lenguaje natural me quito las APIs del medio. O las APIs no tienen que estar tan bien hechas, ¿no? Porque el NCP no solo te permite, por ejemplo, apificar una herramienta, puedes poner un recurso, meter una SQL, o meter un Mongo, o una MariaDB, o un Dynamo. O sea, eso se puede hacer. Alguien se puede ver tentado, pues, si se quiere pegar un pie, a decir, bueno, pues yo os pongo por NCP modelo de datos y que la capa frontal lo administre, ¿no? Esto no es tan diferente de lo que hacía hace 15 años con SOA, pues poniendo un DSL a una base de datos. O sea, ya, lo que pasa es que es muy, a ver, al final, sabes que los MCP pueden llamar a diferentes y incluso tienen una lógica suya, ¿no? Puedes tener un poco de lógica, con lo cual, a la hora de monitorizar, vas a tener que monitorizar el nivel más bajo, y en este caso el nivel más bajo seguirá siendo la API. Y entonces, es que son súper complementarios, porque el que ha probado el CP, yo me puse a pegar un poco. Primero nos está devorando, el API devoró el negocio, porque todavía hay gente que no entiende lo que es un API, ¿vale? Sí. Las API cosas raras. Sí. El dato, yo desde que estudio informática, hablando de Data Warehouse, DataMar, NNDAP, todos estos sistemas que son iban a ser la bomba, y seguimos con el último estudio que vi yo, un 70% del dato es dirty todavía, y no está ni estructurado, ¿no? La mayoría de él. ¿Vale? Entonces seguimos trabajando en ello. Working on it. Claro, el NCP viene a hacer un idioma de abstracción. Si tú dices, venga, el NCP va a poner datos que ya sabemos que no están bien estructurados todavía o no son limpios, y las APIs. Todas las APIs son limpias, todas las empresas están apificadas, tampoco. Al final el NCP, si lo analizas un poco, nos dejas un protocolo más basado en RPC y WebSocket, que es aún más complejo que una API. Porque una API, aunque tú simules la sincronía, no deja ser, manda una petición, recibe una petición, bien sea de 200 o 200 turnos. El NCP no, el NCP te abre un túnel y te está escuchando. Es como un WebSocket. Es como un WebSocket. Sí. Ya cambia el protocolo, ya no es que digas, no, ya, evidentemente que han hecho la trampa, pues todos los LLMs y modelos de agentes que han creado el mercado, Copilot, Cloud, Digi, Copilot, todos estos, pues se comunican y parece que es todo síncrono, que es una conexión abro-cierro, ¿no? Pero tú cuando te puedes trabajar con él es bastante más complejo, ¿vale? Como van abriendo un canal como cuando tienen las APIs de audio o cuando están abriendo cuando estás... El streaming, eso es y ya se complica porque ya abres un canal, ya tienes que segurizarlo mejor, ya cambia un poco la película. Me alegra que hagas esa pregunta, porque los MCPs, sí, todo lo que tú quieras, las APIs, todo lo que tú quieras, pero si las APIs hay que segurizarlas bien, los MCPs también. Igual. Y ese va a ser el gran problema. El otro día leía un artículo en el que se veía el primer fallo de seguridad de un MCP, en el que había destrozado toda una empresa por eso, porque había todo bien segurizado. Entonces dices, hostia, ojo los MCPs o MCPs malignos. Sí. Al final ya Alex, me he metido en tu terreno, que es verdad. Seguridad, no lo sabes, Sergio. Sí, pero Alex es el especialista de seguridad. Pero es que el otro día leí un artículo sobre esto, que la gente también se está confiando. Voy a conectar el MCP de tal, pero oye, ¿qué está haciendo esto por detrás? ¿Sabes? Y hacía cosas no muy buenas. Pero bueno. Es normal, Alex. Es que llevamos 15 años montando monolitos. Vamos a ver la parte de microservicios, que tampoco viene al cajado, pero
Es decir, tú has montado un sistema autotroso que se alimenta solo, tiene su base de datos, su servicio, su backend, bueno, hay empresas que han montado de todo allí, su servicio de ticketing, todo dentro de la red, todo dentro de la red. Lo que llamaba la intranet o la DMZ, todo esto. Y luego capas y capas de seguridad y capas de seguridad. Y luego protocolo de integración chusqueros, o un fichero, o un puerto, o sea, habría muy poquitas cosas. Es prácticamente una empresa enterprise, a mí me pasa, el ordenador prácticamente no puedo acceder al marca, ¿vale? Está todo capado. Todo capado y me parece bien pues datos sensibles. ¿Qué pasa? Llegan las APIs, el API Gateway, el invento. Venga, ya empiezas a hacer un agujerito en el quesito. Y otro aquí, y otro agujerito para la parte de data. Y ahora quieres abrir un agujerote para el MCP. Pues el MCP es todo lo contrario, ese paradigma. Es Voy a conectar. poner un canuto donde entra cualquier cosa. O sea, ya no es que entre un servicio por un puerto 80 y tengo una API Gateway que sale por una cama. Y no, ahora ya es un MCP que saca cualquier cosa, tú no sabes lo que es detrás. Tú haces una llamada y te puedo buscar cualquier cosa. Un fichero, una tabla, una API o tu base de datos entera. Depende de cómo lo hagas. Entonces, por eso precisamente era complicado. Inseguro. No es inseguro el protocolo, es inseguro si lo montas mal. Es inseguro. Solo es una del gobierno. Sí, eso sí, pero el riesgo es brutal. Probar MLD, pues a lo loco. Algo inseguro. Claro, el riesgo. Ahora se están montando stores de MCP. Bastantes vendors están poniendo en sus productos API, también están añadiendo MCP, porque tienen que añadirlo, porque está claro que tienen que añadirlo, ¿no? Si no tienen negocio, porque o renovarse o morir, pero claro, todo eso al final lo tienes que segurizar, lo tienes que... Bueno, pero ahí tienes el ledgering. Si ya nos cuesta segurizar una API, ostras, un MCP te va a costar... Bueno, es doble. Hay prueba de concepto ya. Yo siempre tengo una discusión, una dicotomía con la gente de pon tokens. El token sí. no debe romper el diseño. Es decir, para mí el problema del diseño que tengo muchas veces es, y yo prefiero mantener el layering, que hay gente que no le gusta por performance, pero yo prefiero meterle 100 milisegundos que no dejar todo en una capa. Porque
Adiós.